Antes de sentarse, quería que por favor vieran conmigo este versículo que sería el último de este mes, ya que estamos en el último domingo, ¿verdad? Vamos a leerlo juntos, Tito 2, 11 y 12, todos leemos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que Señor bendiga su palabra. Les recordamos, esta es la página web www.lumbrerabiblica.com y también más fácil es por YouTube, Iglesia Bautista Lumbrera, donde usted puede usarlo como tratado electrónico y pasarlo a sus amistades. Así que ese es un versículo que debemos aprendernos de memoria y tenerlo siempre allí. Pueden sentarse, hermanos, y vayan buscando en sus Biblias. Solamente les di el chance para que se sienten y busquen en sus Biblias. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 21. El Evangelio según San Lucas capítulo 4, versículos 14 en adelante. Vamos a leer varios versículos allí. San Lucas capítulo 4, desde el versículo 14. Así que creo que ya lo tenemos todos, ¿verdad? Ahora podemos ponernos de pie, por favor. Y ahorita les voy a dar una de las razones por las cuales nos ponemos de pie. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Y qué hizo para leer? Bueno. Se levantó a leer. Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor prospere y bendiga su palabra. Podemos sentarnos, hermanos. Muchas gracias. Bueno, aquí comienza esta sección del Evangelio de Lucas. Y al parecer, dice algunos historiadores y comentaristas bíblicos, que no hay conexión cronológica inmediata con los versículos que anteceden. Pero es indudable que tiene una relación, porque cuando Cristo se levanta para leer en el comienzo de su ministerio en las sinagogas, ya había sido bautizado, había sido llevado por el Espíritu al desierto. Pero en el bautismo, Dios, el Padre, había aprobado a su Hijo, en el sentido de dar manifestación pública. En el bautismo usted recordará cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, pero el Padre habló desde el cielo y dijo: este es mi Hijo, en el cual tengo. Así que esta es la entrada del ministerio público del Mesías. La palabra Mesías es el mismo que el Cristo, son traducciones de arameo y del griego. Pero el Mesías quiere decir sencillamente el ungido de Dios. Y es precisamente este es el tema en que
en el comienzo del ministerio del Señor, Él va a mostrarse como el Mesías. Y nada mejor que leer la profecía de Él mismo. Qué privilegio, digo yo, que tuvieron estas personas de ver de cerca al Señor. Pero también yo digo, a mí no me hubiese gustado estar allí, porque mejor estoy aquí en la parte de la historia, donde uno puede ver ya la revelación completa y entender. Sin embargo, muchos que estaban allí creyeron al Señor, le glorificaban, pero otros no. Versículo 15 dice que enseñaban las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Qué eran las sinagogas? Las sinagogas eran, y todavía existen, parece que surgieron después de la cautividad de Babilonia. Algunos dicen que también surgieron cuando hubo la división del reino, el reino del norte de Judea y los del sur. No está muy claro, pero está por alrededor del año 500 antes de Cristo, que comenzaron las sinagogas. Las sinagogas es una palabra que quiere decir casa de asamblea. Y es el equivalente a la iglesia hoy en día. Los judíos se reunían allí con un líder que era el rabino, el que más sabía, y tenían ciertas reglas, y hoy han puesto muchas reglas. Todavía existen las sinagogas, pero en las sinagogas era un lugar, podía ser un local, cualquiera que estaba dedicado para el estudio y la meditación de la Torá, o de la revelación de Dios, el Antiguo Testamento, y las leyes que ellos habían hecho para interpretar. Había más de 613 mandamientos que se habían derivado de la ley. Allí también aprendían el hebreo. De hecho, quiero hablar algo acerca de las traducciones de la Biblia. Algunas personas que tienen problemas con las traducciones de la Biblia, yo pienso que las traducciones es el mejor esfuerzo que han hecho los hombres por llevar la palabra inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero en cuanto a las traducciones, usted puede usar muchas traducciones para dar el mejor sentido, porque el hebreo, el griego, el arameo eran idiomas muy ricos que daban muchas información en palabras que hoy tendríamos que usar muchas. Pero el Señor Jesucristo usó una traducción del Antiguo Testamento al Nuevo, que era la versión de los 70, la Septuaginta. Y Él leyó en hebreo y lo tradujo en arameo o el griego de aquel momento. Y eso, el Señor está dando validez a las traducciones bíblicas. Ahora, hay traducciones que no son tan fidedignas en algunos momentos, y hay unas traducciones que son, yo recuerdo había un misionero que llamaba la serpiente verde, porque hace mucho tiempo la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras por los llamados testigos de Jehová es una traducción que está no reconocida por ninguna sociedad bíblica del mundo. Es una traducción totalmente amañada, tratando de quitarle la divinidad a Cristo y de quitar versículos que dan o hablan de la Trinidad de Dios, del futuro, del infierno y de la iglesia. Y ellos no creen en nada, ni siquiera en la inmortalidad del alma. Pero volviendo al tema, el Señor Jesucristo se levantó e enseñaba en las sinagogas. Y dice que el versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, pero pasó el mayor tiempo ministrando en Galilea y en Nazaret. Nazaret era un pueblo tan pequeño, pueblo medio insignificante, que ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted eso? Ahora Belén sí aparece, Belén Efrata. Pero ahí estaba el Señor, y donde se había criado, el versículo 16, en el día de reposo entró en la sinagoga. Notemos esto que hace contraste con lo que dice Hebreos 10 y 26. El Señor dice que dice la palabra que Él se levantó o entró en la sinagoga conforme a su costumbre el día de reposo. Recordemos que todavía estamos en el viejo pacto. Todavía el Señor no había resucitado. Y no es que cambiamos, es que el Señor estableció que el día era el primer día de la semana, el domingo es cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor, porque resucitó el primer día de la semana. La ley y todo su conjunto de cosas quedó atrás. Cristo la cumplió. No es que no sirven para nada, pero no sirven para salvación. Cristo cumplió la ley a cabalidad. Ahora nosotros somos salvos por fe, revestidos con la justicia de Cristo por medio de la obra que Él hizo en el Calvario. Amén.
Y hoy nuestro foco es predicar el evangelio a Cristo y a este crucificado. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y en palabras del apóstol San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es decir, que el primer paso para ser salvo, ser del Señor, es reconocer la condición de pecadores y que somos indignos de tal gracia, que estamos perdidos, y ver en el evangelio, en Jesucristo, la obra perfecta de salvación. El Padre amó, el Hijo se entregó y el Espíritu Santo nos lo ha hecho saber. Y cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, pues el Espíritu Santo viene y nos sella por la eternidad. De manera que no hay tal cosa de perder la salvación, porque es un don que Dios ha dado a todos aquellos que creemos en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Amén. Pero volviendo acá, dice que era su costumbre. El creyente en Cristo tiene costumbres buenas. El Señor Jesucristo, siendo Dios, el creador de todas las cosas, el omnisciente, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios, asistía a la sinagoga. Y desde pequeño, él asistía a la sinagoga, se sentaba, y no entre los principales, él se sentaba en la parte de atrás. Allí se quedaron asombrados muchos cuando él, porque había la oportunidad de que alguien pudiese leer las escrituras, ¿verdad? Cuando era un maestro reconocido, un maestro que tenía enseñanzas, y Cristo se paró y leyó las escrituras. Pero quiero hacer notar el hecho de que él, conforme a su costumbre, Hebreos 10 nos dice, el escritor a los Hebreos, no dejando de reunirnos, no dejando de congregarnos, no dejando de asistir a la iglesia, como dicen algunas otras versiones, como algunos tienen por costumbre. Hay costumbres malas, hermanos. ¿Sabe qué costumbre es? El no reunirse el primer día de la semana con el pueblo de Dios. Ahora, usted puede escoger, por supuesto, la iglesia que no que más le guste. Inclusive hay iglesias que pueden estar más cerca de su hogar, pero no están más cerca. Como dice Paul Washer, dijo, no busques una iglesia que esté cerca de tu casa, busca una que esté cerca de la Biblia. Así que somos libros abiertos, hermanos, pero usted debe de manifestar a otros su fe en Cristo, asistiendo, reuniéndose regularmente de costumbre, y no digamos una costumbre como algo repetitivo y automático, sino que usted va por amor, va porque necesita congregarse, porque aquí tenemos palabra, hay palabra que está acá, y también tenemos los hermanos, y es una comunión tan preciosa que el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y él dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna, de manera que no hay mejor lugar que estar congregados al nombre de Jesús en un sitio donde se reúnen los creyentes en Cristo. Amén. Bien, dice, era su costumbre y se levantó a leer. Por alguna razón, habían sillas allí. Él pudo haber leído sentadito. Sí, hermanos, lo que quiero decir es que esto es una costumbre sana y una costumbre que tiene cierto apoyo bíblico. Por eso nos gusta leer la palabra puestos de pie, porque es una referencia a la reverencia que le tenemos a la palabra de Dios. Usted puede hacerlo en su casa si quiere, pero esto es congregacionalmente nosotros nos levantamos y queremos hacerlo por respeto a la palabra de Dios. Pero quiero decir algo acerca de Nazaret. Usted habrá oído en Juan 1:46 cuando Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es que había un dicho, un proverbio en aquel tiempo, que Nazaret era un pueblo, un sitio de no muy buena reputación. Como, ¿qué puede salir de Nazaret? Y él le dijo, ven y ve. Así que Nazaret tenía la reputación, igual que Belén Efrata. El profeta Miqueas dice, pequeña entre las aldeas, pequeña entre las naciones, algo como despreciado. De ti saldrá mi libertador, y sus salidas son desde la eternidad, desde los días del principio. Es que el Señor busca lo más pequeño para glorificarse. Por eso el mundo busca vanidad, busca pompas, busca el tener un lugar entre el pueblo, o iglesias grandes que llamen la atención.
Bueno, quiero decirles que ni siquiera en el Nuevo Testamento habían locales. La gente se reunía en casas, como en las sinagogas también, en una mata de mango debajo, o en el patio, en tiendas. En lo importante, Mateo 18 y 20, donde están congregados, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Así que lo importante es estar congregados al nombre del Señor. Allí envía bendición Jesús, el Señor, y vida eterna. Pero estaba entonces en Nazaret. Pero me llama la atención que Nazaret, esas palabras, desde que el Señor estuvo en Nazaret, Nazaret es conocida ahora como una aldea bendita, porque lo que tocó Cristo lo santifica. Y pensamos en nosotros, no importa la condición de pecado o de extravío que pueda tener una persona o la fama. Recuerden el apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia, un caudillo del fariseísmo duro que perseguía para matar a los cristianos. Y cuando él fue convertido al Señor, los hermanos tenían miedo. Por ahí viene ¿no será, chico, que viene como de espía para matar a uno? Tenían miedo, era normal. Pero lo que quiero decir es que el Señor santifica todo. Tenemos un principio ahora proveniente prácticamente del cielo. Es que todo aquello con lo que Jesucristo se identifica deviene lo santo. Y si no, mírenos a nosotros. La Biblia dice en Efesios: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios os dio vida a vosotros. Antes no éramos pueblo, antes estábamos perdidos, antes éramos llevados por la corriente de este mundo y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos a Satanás, estamos expuestos a una condenación eterna, pero Cristo nos rescató y nos puso en el camino que lleva a la vida. Y no es que usted tiene que ser bueno. Alguien puede decir: voy a mejorarme, voy a procurar ser mejor para, tú sabes, llegar. No. Al contrario, un himno muy famoso, escrito en los siglos tal vez XVIII. Tal como soy, es tal como el Señor te consiga. Si tú empiezas a suplementar un poquito el Evangelio, suplementar a Cristo es suplantar a Cristo. Hay algunos por ahí todavía que se enfrascan en seguir la ley. Ahora, fíjense que Palestina, o la Tierra Santa, no precisamente Palestina ahora porque está ocupada por los palestinos, que no es precisamente la unión más bonita con los israelitas, ¿verdad? Pero todo eso se llama la Tierra Santa porque allí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Un pecador de quien nada tenía que venir, nada bueno que haya en nosotros, pues ahora es visto como un hijo santo. Tú y yo, si somos creyentes, bueno, yo estoy seguro que soy creyente, pero el creyente en Cristo puede estar seguro que es santo. Y santo no quiere decir impecabilidad, quiere decir apartado de Dios con un propósito y para Dios. Alguien decía que era como la cuota inicial. Cuando somos creyentes, Él nos da la cuota inicial de santidad. Somos santos y somos vistos justos delante de Dios porque la justicia de Cristo ha sido imputada, puesta a nuestro nombre, y Dios nos ve a través de Cristo. Gloria a su nombre. Si fuera distinto, pues no tendríamos ningún tipo de oportunidad. Si no fuera por ese evangelio poderoso, como decía mi hermano, por la obra del Calvario, pero por la obra de la cruz, fuésemos los más dignos de lástima, de conmiseración de todo el mundo, si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó, primicias de los que durmieron es hecho. Y como Cristo vino, Cristo murió y resucitó, también los muertos en Cristo resucitarán primero en el arrebatamiento, en la venida del Señor. Y luego nosotros seremos transformados. Claro, si estamos vivos, pero si no, vamos a ser primero que los que queden vivos. ¿Usted escoge? Bueno, nadie puede escoger. Eso está allí, pero es una promesa que nos alegra. Y el apóstol dice: por tanto, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Allí atrás hay un mundo que está triste, o que cree estar alegre en los afanes de este mundo y están perdidos. Proverbio nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
camino de perdición. Ahora, llama la atención también que Nazaret, dice, es donde se había criado. Nos da un principio también, hermanos, es que el Señor le dijo a aquel endemoniado en Marcos 5:19, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El campo misionero primario que todos tenemos como creyentes es nuestra familia. Son los nuestros. Y Jesús estaba en Nazaret, donde se había criado, donde estaban los suyos. Pero dice Juan que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero eso no lo paró. Pero Dios dio una gracia mayor, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no somos engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso es una promesa que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Y no hemos empezado completo, pero ya tenemos el corazón lleno de gozo por los beneficios de la cruz. Amén. Ahora, él fue dotado del Espíritu Santo. El Señor fue aprobado delante de Dios y delante de los hombres. Y el Señor tenía su fama que se extendía. Y esto nos habla a nosotros, hermanos. Yo recuerdo hace años unos muchachos que tuvimos el privilegio de darles consejerías o consejos prematrimoniales, y luego se casaron y tienen hijos y son sirviendo a tiempo completo al Señor en un lugar por ahí perdido de los Himalayas. Ustedes los conocen. Pero yo recuerdo que él, llorando, nos decía: yo quiero entregar mi vida, que se gaste para que la fama del Señor sea conocida. ¡Wow! Quiero que para que la fama de Cristo sea conocida, no importa que yo me gaste y mi familia. Similar a lo que dijo Juan el Bautista, cuando él dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Así que, hermanos, vale la pena invertir nuestra vida, gastar nuestra vida, darla por el Señor Jesús. No a la manera de Pedro: Señor, que no te acontezca esto, yo voy a morir por ti. ¿Usted cree? ¿Eso da miedo morir? Y si usted es sabio, procurará no morir, ¿verdad? Pero si por un momento, por causa del Evangelio, usted le dice, mira, le pone una pistola en la cabeza, niega a Cristo. Si no, aquí te queda. ¿Qué nos queda? Bueno, Señor, recibe mi espíritu. Y eso ocurrió y sigue ocurriendo en los mártires o los hermanos que pasaron por la hoguera. Ellos le decían antes de empezar a quemarlo, bueno, tienes la oportunidad de renunciar a ese Cristo. Y muchos eran consumidos cantando himnos al Señor. Pero conforme a su costumbre se levantó a leer. Pero vean el versículo que dice que era popular, dice que era alabado por todos. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que no siempre vamos a gozar de popularidad si estamos predicando y estamos tratando de servir a nuestro maestro, pues no es de todos la fe. Ahora, notemos en el versículo 17 que a él se le dio, ¿usted cree que por casualidad? El libro de Isaías, y no era como una Biblia que nosotros teníamos, bueno, busca ahí qué Biblia de los 66 libros. Era el rollo, eran rollos que tenían. Y este rollo del profeta Isaías, tal vez dicen algunos comentaristas que tocaba la lectura en ese tiempo y le dieron el rollo del profeta Isaías. Y él lo abre. Recordemos que no había división de versículos ni capítulos en aquel entonces. Eso fue en el año 1600 y después 1800, cuando vivieron en capítulos y después en versículos. Pero el Señor se levantó y lee donde dice, y eso está en Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová, dice allí, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora, si usted ve en Isaías 61, no termina allí la lectura. A predicar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Por alguna razón el Señor no lo leyó. Pero Él es el autor de la palabra. Él es el Señor de las Escrituras y lo hizo con un propósito. Pero
quiero dar a entender aquí que Cristo se estaba presentando como el Mesías después de que el Padre lo había presentado públicamente como el ungido, el Cristo. Y dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y Él ha sido ungido. En otras palabras, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Todos estarían leyendo, está bien, está leyendo algo del profeta Isaías, pero el Señor le dijo, hoy se ha cumplido esta escritura enfrente de vosotros. Era Él protagonista de esa escritura, estaba allí enfrente de ellos. Pero ellos habían sido o eran parte de aquellos a quienes Cristo había, por la razón por la cual había venido a quitar la venda de los ojos. Porque el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo posteriormente en 2 Corintios, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Hay muchas personas que a veces uno, no sé si le pasa, usted se frustra cuando usted predica a alguien o le muestra el camino de salvación y para usted es muy claro, pero la persona dice, no, yo no creo en eso, o no me parece. Provoca agarrarlo y yo, pero chico, ¿qué puedo hacer para que entienda? Pero nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros somos mandados no a convertir gentes, sino a predicar la palabra. El Espíritu Santo es el que se encarga después. Pero Cristo, Él estableció, por eso este título, yo más o menos, si tengo que ponerle un título a este mensaje, es el propósito del Mesías. Me ha ungido para una razón, para dar buenas a los pobres. Y aquí, hermanos, Él había venido para afrontar, por así decirlo, los enormes problemas que el pecado, la consecuencia del pecado puede tener en la humanidad. Y como eran entonces, también lo es ahora. La pobreza, para predicar el evangelio a los pobres, para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso está en Mateo también 5, cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. No estoy hablando de la prosperidad, del evangelio falso de la prosperidad, de que el creyente al creer en Cristo le va a venir una gran cantidad de dinero y Dios lo ha puesto aquí para que sea próspero y para que tenga dinero. Ese es el falso evangelio de la prosperidad que predican los falsos maestros. La prosperidad aquí que nos habla la Biblia, y el apóstol lo dice, para que sea prosperada tú mismo, como es prosperada tu alma también. Pero prosperado, claro, todos queremos ser prosperados, pero eso es nuestro fin. Eso viene como consecuencia de la bendición de Dios. Pero tampoco lo podemos poner como una regla, porque hay hermanos que han estado toda la vida enfermos, o tienen una parálisis, una situación, como la gran escritora de himnos, Bill Crosby, si mal no recuerdo. Ella es escritora de más de no sé cuántos himnos, y ella era invidente totalmente. Y cualquiera puede decir, ese es un castigo del Señor. Y resulta que ella consiguió, digamos, alabar a Dios en su interior, en su oscuridad. Ella pudo tener una inspiración mayor al oír, y ella fue una de las primeras que promotoras de la escritura braille, que podían leer la Biblia, y compuso miles de himnos. Creo que Tal como soy también es una composición de ella. Pero lo que quiero decir, hermano, es que no siempre la apariencia o la salud está relacionada con un pecado o algo así. Dios utiliza cada detalle, como cuando José fue vendido, ¿verdad?, por sus hermanos, fue tirado en aquel pozo, su padre fue engañado, le dijeron que una mala bestia lo había matado, etcétera, y luego se olvidaron de él porque le tenían envidia. Pero después las cosas cogieron su curso y se encontraron delante de aquel gobernador en Egipto pidiendo misericordia porque había una gran hambruna. ¿Y sabe qué? Era José, su hermano. Y él le dijo, vosotros procurasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Y podemos usarlo, el versículo del Nuevo Testamento que aplique a nosotros en Romanos 8, cuando dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero entonces el evangelio para dar buenas nuevas a los pobres, también aliviar con el dolor, porque ahí dice, a sanar a los quebrantados de corazón. El corazón no es el físico, ¿verdad? El corazón es el asiento de las emociones, es
aquel que, centra o donde nacen los pensamientos más íntimos y donde podemos abrirlo o cerrarlo a la bendición del Evangelio. De hecho, Romanos 10:8 nos dice, más que dice cerca de ti es la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pero también el Señor habló de la esclavitud, a proclamar la liberación de los cautivos, a pregonar libertad a los cautivos. También el sufrimiento, vista a los ciegos, es dar la vista a los ciegos. Y por último la opresión. Por cierto, yo no creo, a lo mejor me equivoco, que no haya una época más oprimida por el diablo que esta época. Claro, hablan de los siglos del oscurantismo y de antes y después de la Edad Media, que era, vino a decirse que era la época de las luces, pero antes era mucha oscuridad. Pero yo digo que hoy en día estamos viviendo donde todo está legal ahora. Las cosas oscuras del infierno están poniéndose así, como que son legales. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestros hijos, nuestros nietos, nosotros mismos, porque nos podemos dejar llevar por la corriente de este mundo. Cuidado, hermanos. Libertad a los oprimidos. Ahora, cuando yo les decía proclamar el año agradable del Señor, quería decirles que el Señor se paró allí porque el propósito de la primera venida de Cristo fue en gracia, para dar salvación y vida eterna. Es lo que nosotros los que creemos y tenemos el dispensacionalismo o que la Biblia, de alguna manera Dios trabaja en épocas, ¿verdad? La época de la gracia, en contraste con la época de la ley, en contraste con el pacto davídico, el pacto mosaico. Todos esos son pactos que ya no aplican. Usted no puede llevarse a la casa un cordero a menos que se lo vaya a comer, ¿verdad? Pero no sirve para sacrificio como estaba en el Antiguo Testamento. Quiere decir que hay diferencias en lo que como Dios trataba antes, ahora. Ahora, dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Este es Jesucristo, es el que predicamos y al que estamos exponiendo acá. Pero sigamos porque el tiempo no perdona. Vamos al final, ¿cuál fue la reacción? La reacción usted ve en el capítulo 4, en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces, ¿qué pasó entre el versículo 22 y vea el versículo 28? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle a Jesús. ¿Qué cambió? Cambió en que Jesús, después de decirle, esto es lo que yo he venido a hacer. Pero resulta que en Israel habían personas, cuando el profeta Elías, había muchas viudas y escogió una sola, una gentil. Y el Señor les dio ejemplos cuando dijo el versículo 25, muchas viudas en Israel cuando el cielo fue cerrado por 3 años y hubo una gran hambre, pero ninguna de ellas fue enviada. También muchos leprosos en Israel en tiempo de Eliseo, versículo 27, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio, gente gentil. Y a ellos les molestó eso, que nosotros somos linajes de Abraham, somos descendientes de Abraham y tú nos vienes a decir esto. Nosotros somos de la extirpe santa, de la sangre azul. Y ahí es donde se molestan. Espere esa reacción cuando el Espíritu Santo habla al corazón de una persona, o se alegran o se molestan. Yo sé que hay personas aquí que no han venido más, no aquí, bueno, que hubo personas que vinieron y ya no han venido más. Porque a nadie le gusta que le estén diciendo que es un pecador o una pecadora. Pero ¿sabe qué? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos sin excepción hemos pecado. Y hermanos, es un buen tiempo para los que somos salvos examinarnos cómo está nuestra condición, cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Somos creyentes profesantes solamente? ¿O estamos mostrando por nuestros hechos de que pertenecemos a Cristo?
¿Cómo es nuestra reacción? ¿Alabamos a Dios? Pero no me toque ese punto porque no vuelvo más. Eso existe, hermano, usted sabe que sí. Yo espero que usted no sea uno de esos, ¿verdad? Pues si no, no viene más. Pero ¿sabe qué? Me daría tristeza. Pero, anyway, voy a seguir haciéndolo. Porque tenemos la verdad y no la vamos a comprometer. Hay iglesias que no predican ya del evangelio real, no predican de Cristo, no predican del pecado, no predican del infierno. ¿Por qué? Porque la gente se ofende, son mensajes motivacionales para que la gente se siente, ¿cómo se llama la palabra ahora? Empoderamiento. Empoderamiento, el coaching, cosas como esa. Que no es que estoy en contra de ello, pero me gustaría ir más bien como discipulado, ¿verdad? Así que, hermanos, gente va a glorificar a Dios y otros se van a poner bravos. Se van a molestar cuando les toca la llaga. Ellos dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido siervos de nadie. Pues ellos eran como sepulcros blanqueados que decían una cosa, pero estaban llenos de pudrición por dentro. Quiero resumir estas cosas. Número 1. El Señor limpia a toda Nazaret. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El Señor limpia a toda Nazaret. Él dice, vengan ahora y pongámonos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si son rojos como el carmesí, serán blancos, serán como blanca lana. En otras palabras, hermano, no importa la situación, condición que usted tenga, como hermano en Cristo, no importa. Pero si no es creyente en Cristo, no importa en qué situación está, el Señor los puede rescatar de allí. Él puede limpiar su pecado, su condición. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros confesamos a Cristo, cuando confesamos en nuestra vida nuestros pecados, porque sabe usted y yo pecamos a diario. No, yo soy creyente, yo no peco. Tenga cuidado, hermanos, porque sí peca. La Biblia dice que nosotros pecamos. Pero las cosas que están escritas en la Biblia es para que no pequemos. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Él limpia a toda Nazaret. También Jesús pagó el precio de nuestra salvación y nos da sanidad. Cualquiera sea nuestra aflicción, angustia, ceguera, opresión, dolor, cautiverio, el Señor es capaz con su poderosa sangre de limpiarnos de toda culpa del pecado. Amén. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas nosotros hemos sido salvados. Número 3. Algunos se gozan y glorifican al Señor. Todos daban testimonio de Él, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros corazones. Ese es el propósito del creyente, que demos resultado de gloria al Padre. Ese es el propósito por el cual hemos sido salvados. Pero algunos se molestan y blasfeman a ser reprendidos por la luz del Evangelio. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ojalá que esto sea, hermanos, de aliciente a nosotros, de ayuda también para predicar el Evangelio, pero también aplicárnoslo a nosotros mismos. El Evangelio, es para nosotros los creyentes en Cristo. Amén.